4 casos de sarampión importado de Ascensión, Chihuahua, confirmó la Secretaría de Salud en Cajeme, en 3 menores y una mujer de 28 años. Antes, en Nogales, otra mujer que visitó Chihuahua también vino contagiada, por lo tanto hay 5 casos de sarampión confirmados en Sonora. José Luis Salomía Segarra es secretario de Salud y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Secretario, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, estimado Juan Carlos. Un gusto estar en tu espacio y comunicándonos con tu auditorio. Gracias, secretario. Para las personas que viajen a Chihuahua de Sonora, ¿qué medidas de prevención se tienen que tomar ante la situación del sarampión en Chihuahua? Porque sabemos que los casos son muchos en el vecino estado. Sí, es correcto. Fíjate que precisamente hace unos momentos en la conferencia de prensa mañanera, ¿no?, de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Krecenovich, nuestro secretario de Salud federal, confirmaba la gran existencia de casos, brotes de sarampión que hay en el estado de Chihuahua. Sí. De hecho, nos presentaba la estadística oficial de la Dirección General de Epidemiología, donde se evidencia la presencia de casos en 20 municipios del estado de Chihuahua, ¿no? Entonces, obviamente, si hablamos de riesgos, en este caso de viajes o de visita de algún estado, pues sería Chihuahua precisamente el que en este momento para México tiene ese riesgo. La recomendación a la población sería que si por algún motivo laboral, educativo, recreacional va a visitar el estado de Chihuahua, se aseguren que ellos o sus familiares, las personas que van a viajar para allá, tengan colocada la vacuna contra el sarampión. Sí. Esta es una vacuna que normalmente se coloca al año de edad, o sea, a los 12 meses, y al año y medio es la segunda dosis o el refuerzo de la primera, que es a los 18 meses. Entonces, hay que revisar la cartilla de las niñas, de los niños y de los adolescentes para constatar que se tengan las 2 dosis de vacuna contra sarampión. Sí. Si tienen las 2 dosis, están protegidos, no hay riesgo, no hay problema. Si usted es un adulto joven y tiene menos de 40 años, es decir, tiene 39 años cumplidos o menos, si no tiene la evidencia, la comprobación, el conocimiento por parte de los papás que en su momento se le aplicó la vacuna, es decir, no está seguro que tiene la vacuna, entonces si va a producir este viaje o forma parte de algún otro grupo de riesgo, como serían los profesionales de la salud, que están obviamente en contacto con personas con signos o síntomas de la enfermedad, pues entonces la recomendación es que también proceda a vacunarse. Un dato importante, hay que hacerlo 2 semanas antes de la realización del viaje o antes de la exposición al riesgo potencial de contagiarse contra el sarampión, porque es el tiempo que demora la vacuna en generar la inmunidad protectora contra la enfermedad. Sí, y de allá para acá, secretario de Salud José Luis Salomía, los visitantes de Chihuahua que vengan a Sonora en esta Semana Santa, ¿habrá alguna inspección por parte de las autoridades sanitarias para verificar que vengan las personas sanas? Una inspección sanitaria como tal no está recomendada en Sí. estos casos, ¿no? Es decir, no hay una indicación ni tampoco un antecedente que en su momento evidencie la utilidad, vamos a decir, de proceder a revisiones de las personas que llegan al estado. Recordando que además no solamente es Chihuahua en el caso de México, sino que tenemos brotes y casos importantes en el vecino estado, pues de los Estados Unidos, Arizona, sobre todo en los estados de Texas y Nuevo México. Texas y Nuevo México. Arizona no ha reportado casos, Sí. al menos no este fin de semana. Veremos si esta semana reporta algún caso, no los tiene reportados. Canadá es un país que también ha reportado muchos casos. Europa, prácticamente todos los países de Europea tienen casos endémicos de sarampión. En Sudamérica, pues también Brasil, Chile son países que han desarrollado presencia de casos. Entonces aquí realmente la importancia y el principal llamado que se le hace a la población es de vacunarse. Reconozco que en México tenemos una vacuna que es eficaz, que es segura y que además es gratuita. Basta solamente con acercarse a su centro de salud, urbano, rural, a su clínica del ISSSTE, del ISSSTESON, a su unidad de medicina familiar del Seguro Social. En todas las unidades hay disponibilidad de la vacuna contra el sarampión y reitero, ¿quiénes se las deben de colocar? Niños de 12 meses, es decir, 1 año de edad, el refuerzo a los 18 meses, que es al año y medio de edad, y adultos jóvenes, reitero, que vayan a exponerse a una situación de riesgo y no tengan la certeza de haberse vacunado en su momento.
Sí, esta situación de los contagios que se están dando de sarampión se debe a que las personas no se vacunaron porque no encontraron la vacuna en su momento durante la pandemia o durante los últimos años, secretario. No necesariamente, de hecho hay estudios ya epidemiológicos sobre los primeros casos o los primeros brotes que se dieron en Chihuahua, Sí. y estos brotes más bien están relacionados de personas que en su momento tienen prácticas, ya sea por motivos religiosos o culturales propios de ellos, de su grupo, que no demandan, no acceden, o en este caso no creen en la vacunación. Eso obviamente genera grupos importantes susceptibles de personas que cuando un caso importado llega para el estado de Chihuahua, estos casos llegaron precisamente del estado de Texas, ¿sí? Entonces encuentran a estos grupos vulnerables en donde hay mucha población, cientos de ellas que nunca se vacunaron, no contra el sarampión, contra ninguna vacuna, porque, reitero, su cultura, sus prácticas religiosas en ocasiones les niegan esa posibilidad, y entonces pues se dan este tipo de casos. Y una vez que una enfermedad como el sarampión ingresa a un territorio, sí, pues hay que llevar a cabo toda una serie de medidas para contenerla, porque estamos hablando de la enfermedad más contagiosa que la humanidad ha conocido, como es el sarampión. Sí, estoy viendo aquí unos datos. De acuerdo con Animal Político, en 2018, más de 770,000 niños en México no recibieron la vacuna contra sarampión debido a un desabasto total. La administración saliente, la de Peña, no informó adecuadamente sobre esta situación, lo que llevó a investigaciones por parte de la nueva administración. Esto en el 18. En el 19 se registró escasez de vacunas en al menos 4 estados, Guanajuato, Querétaro, Durango y Guerrero. Las autoridades atribuyeron el problema a retrasos en la entrega por parte de proveedores internacionales. Aseguraron que estaban trabajando para regularizar el abasto, según una nota de Milenio. En 2023, según ADN Político, este portal, la cobertura de vacunación contra el sarampión disminuyó significativamente. La aplicación de la primera dosis bajó de 86.9% a 66.8% en 2023, lo que representa una caída preocupante en la protección de la población infantil. ¿Estamos viviendo las consecuencias, secretario, ante estos datos? Bueno, recordemos que en el año precisamente 18 y ya desde el 17 sí, se tuvieron brotes importantes, y estamos hablando de epidemias importantes de sarampión en Europa. Sí. Eso en su momento produjo que efectivamente la producción de vacuna contra el sarampión pues fuera altamente demandada y requerida por los países europeos, ya que, reitero, estaban enfrentando una epidemia de sarampión en esos tiempos. Eso pudiera haber impactado en el suministro del abasto de esta vacuna en otros países fuera de Europa. Sí, es posible. Recordemos que la vacuna para México se consolida a nivel nacional, es decir, no lo adquieren las entidades federativas, es una compra que se consolida a nivel nacional. El sí. Centro Nacional para la Infancia y la Adolescencia, el CENCIA, es la que hace esta compra, que a su vez es la que emite las recomendaciones, y luego realiza la distribución, obviamente, de esa vacuna. Birmex era, por ejemplo, durante muchos años también fue y sigue siendo pues un consolidador nacional precisamente de este tipo de insumos de biológicos. En los tiempos de la pandemia, cuando ya estamos hablando de los años 20, 21 y probablemente todavía principios, pudiera haberse dado no por escasez de vacuna o por no existencia de vacuna, sino porque precisamente la población dejó de acudir a centros de salud, a clínicas u hospitales para evitar contagios, ya sea porque sí. eran espacios en donde se concentran. A ver si podemos retomar la conversación con el secretario de Salud. Estamos con José Luis Salomía Segarra, secretario de Salud. Estamos hablando de los casos de sarampión en México y hablando la reducción de la población vacunada en nuestro país en los últimos años es la situación que está marcando ahorita el número de personas que se están contagiando en estados de la República como Chihuahua, y estamos escuchando lo que dice el secretario de Salud. Por lo pronto hay 5 casos de sarampión confirmados en Sonora, los 5 provenientes del estado de Chihuahua, es decir, de personas que visitaron el estado de Chihuahua y se contagiaron allá y vinieron y bueno, manifestaron los síntomas aquí. Sí, me decía, secretario, sobre la cobertura de vacunación, que le comentaba hace unos momentos que en 2023 se reportó que una reducción del 86.9% en 2022 a 66.8% en 2023 en México.
en la población infantil. Y si le preguntas si esta reducción es lo que está ocasionando ahorita que haya pues niños y niñas enfermos, enfermas. Decía, una disculpa, Sí. entiendo que se cortó la llamada, no sé hasta dónde se logró escuchar el comentario, pero repito rápidamente, comentaba que efectivamente en los años 2018, desde el 17 y todo el 19, hubieron brotes importantes epidémicos de sarampión, sobre todo en Europa y parte de los Estados Unidos. Esto obviamente redireccionó el abasto y proveeduría de vacuna contra sarampión de manera específica hacia estos países, pudiendo haber disminuido en un momento o retrasado, vamos a decir, la entrega de este tipo de biológico a otros países, incluido México, que no tenían o no presentaban estos brotes. Sí. Sin embargo, esto en los últimos años se ha recuperado, y ahí es donde estaba comentando el dato, que para efecto, por ejemplo, el estado de Sonora, y para la población de 1 año y de 1 año y medio de edad, es decir, 12 y 18 meses, nosotros tenemos una cobertura superior al 98%. Sí. La recomendación internacional es que arriba del 90-95% se produce la inmunidad colectiva, o como le denominamos la inmunidad de rebaño, que en su momento pues hace cada vez más difícil a un caso de sarampión importado encontrar una persona susceptible a quien contagiar. Tanto el municipio de Cajeme como el municipio de Nogales, donde hemos tenido el y los casos confirmados, tienen también estas coberturas por encima del 98%. 98% hay en Sonora. Recuperando. Sí. También está el dato, secretario de Salud, usted es epidemiólogo, fue director de epidemiología del gobierno federal. Está el dato de los recortes al presupuesto de vacunación. En 2023 el presupuesto para el programa de vacunación fue de 14,000 millones de pesos, según Animal Político, una reducción del 55% en términos reales en comparación con los 30,000 millones asignados en 2022. Y ahora en 2025, secretario, el presupuesto para la vacunación de niñas, niños y adolescentes se redujo un 21.75% en términos reales respecto al año anterior, pasando de 5,601 millones a 4,571 millones de pesos. Ha habido escasez de vacunas, por lo que usted nos expone, pero también reducción del presupuesto federal para vacunación en un tema que usted me dice es responsabilidad del gobierno federal. Le vuelvo a preguntar, ¿estamos viviendo las consecuencias con estos contagios por la reducción del presupuesto federal en vacunación? No, al menos con la información y la evidencia que se tiene hasta este momento, sí. No está asociado los casos de sarampión a una disminución en la cobertura sí. o a una escasez o desabasto de la vacuna. De hecho, tenemos abasto suficiente y con cobertura anual para el caso no solamente de esta vacuna, sino de todas las vacunas que componen el cuadro de vacunación universal en México. Por eso es que hacemos el llamado abiertamente a que la población acuda a su unidad de salud más cercana a llevarse a cabo esta vacunación, porque van a encontrar la vacuna es gratuita, la pueden demandar en su unidad más cercana. Sí. De hecho, aprovechamos para comentar que viene precisamente la primera semana nacional de vacunación, no solo contra sarampión, sino contra todos los biológicos, que será la última semana de abril y mediados de la primera semana de mayo. La proveeduría se ha dado en tiempo y forma, y en lo que refiere al menos al estado de Sonora, no tenemos ningún tipo de escasez de vacuna. Reitero, tenemos vacuna suficiente para todos los grupos de edad que la requieren, sí. Y está disponible en todas las unidades de salud. Sí, secretario de Salud, hace unos momentos recordaba que en otro tema, que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, hace 2 semanas reportó que estaba convaleciente por una operación de la tiroides, que estaría 2 semanas despachando en su casa. ¿Qué reporte tiene del estado de salud del gobernador, secretario? Su estado de salud es muy bueno, su recuperación ha sido excelente, es decir, ha cumplido con todos los pronósticos que en su momento los médicos vaticinaron o precisamente proyectaron en relación a ese evento. Él está muy bien. Sí. Recordemos que fue un procedimiento muy focalizado, lo cual no le genera ningún otro tipo de restricción, ni de movilidad, ni de acciones. Él está en permanente comunicación con todo el gabinete legal, son 2 o 3 mensajes diarios que a su servidor le llegan con instrucciones o consultas por parte del gobernador, y así lo hace con todos los compañeros sí. y compañeras del gabinete. Participa de manera virtual en las videoconferencias en donde él como gobernador tiene que tener presencia, mantiene comunicación con el nivel federal. Él se encuentra completamente activo. ¿Está en su casa? Lo único es, como él lo dijo, el procedimiento quirúrgico
obviamente se realiza en la zona del cuello y por recomendación médica no debe de articular músculos, elementos que están en la zona del cuello, por eso está cuidando en este caso la voz, pero de seguro en siguientes días muy pronto y de manera paulatina lo veremos ya integrándose de manera presencial a sus actividades. O sea, la operación fue en el cuello. Es correcto, él Sí. mismo lo comentó en su mensaje, fue un procedimiento preventivo en la tiroides. Sí, secretario, ¿está el gobernador en su casa entonces despachando desde su casa? Bueno, son datos obviamente que nosotros no conocemos. Sí. Tiene que guardar un reposo, el reposo lo puede guardar vamos a decir, no necesariamente en cama, él puede estar sentado en un escritorio, puede estar movilizándose, así que donde él mejor se sienta para despachar lo puede hacer, no tiene que ser solamente en su domicilio particular. Sí. ¿En qué hospital fue operado el gobernador, secretario? Bueno, esta es definitivamente ya información que pertenece a un paciente, a una persona. Sí. En su momento, si el gobernador decide dar a conocer o comenta más de su procedimiento quirúrgico y todo lo relacionado al mismo, pues de seguro él mismo lo estará dando a conocer. Sí. En otro tema, secretario de Salud, el propio gobernador, cuando hubo las manifestaciones de personal eventual del Hospital General de Especialidades en diciembre pasado, se comprometió a contratar con recursos del Estado de enero a marzo al personal eventual, porque a partir de marzo, dijo el gobernador, empezarían las basificaciones del personal eventual del Hospital General de Especialidades IMSS Bienestar, secretario. El personal eventual del Hospital General de Especialidades ha manifestado que no han iniciado las basificaciones, que efectivamente les renovaron el contrato de aquí a diciembre, pero que no han empezado las basificaciones. ¿Qué información tiene sobre la entrega de bases para personal eventual en el Hospital General de Especialidades y en los otros hospitales que opera el IMSS Bienestar? Sí, la información que nos da de manera oficial la Coordinación Estatal del IMSS Bienestar, sí, con quien además ya tenemos una reunión semanal de seguimiento para precisamente monitorear todos los temas que en su momento pues generan, ¿no?, los niveles y la calidad de atención del IMSS Bienestar en Sonora a las y los sonorenses. Nos confirma que esto es un proceso de gestión que es a nivel federal. Recordemos que la única dependencia a nivel federal que crea y en su momento libera y otorga bases es la Secretaría de Hacienda Federal. sí. Nos comentan que está considerada lo que se ha denominado, y esto es desde el año pasado, la segunda etapa de basificación. Recordamos que en Sonora ya ocurrió una primera etapa de basificación en donde hasta el momento se han basificado más de 1,400 trabajadores y trabajadoras de la salud en esta primera fase, la gran mayoría de ellos personal médico y personal de enfermería, que antes precisamente tenían esta característica de tener contratos eventuales, y que ahora ya son más de 1,400 personas basificadas. Viene una segunda etapa, que es precisamente a la que hacía referencia el gobernador a fines del año pasado, y la que nos confirma el bienestar en este momento se está gestionando, porque es una medida obviamente que se programa para las 23 entidades federativas que fueron transferidas al IMSS Bienestar, y nosotros estamos atentos. Es probable que en el transcurso de las siguientes semanas o meses el nivel federal, en este caso específicamente el IMSS Bienestar, nos pueda dar más información o anuncie en su momento cómo se llevaría a cabo estas siguientes fases de basificación. Sí, en tanto lleguen las basificaciones, si tiene el personal eventual algún problema de salud, ¿dónde se atienden? Es importante comentar que los contratos que se les otorgó de aquí hasta el 31 de diciembre, todos contemplan ISSSTE. ISSSTE. Así que las personas ¡Qué están miedo! aseguradas, es correcto. Tienen seguro médico y tienen seguro ¿A poco usted se atendería en el ISSSTE? ¿Qué miedo me daría a mi hijo? Todos cuentan con ISSSTE. Sí, ay, nanita. Que reportan cosas bien feas que pasan ahí, ¿no? Los trabajadores del sector privado normalmente tienen IMSS, régimen ordinario. Los trabajadores de los gobiernos, tanto en este caso federales como los del IMSS Bienestar, pues cuentan con ISSSTE. Los trabajadores del gobierno del estado contamos con ISSSTE. Y las personas que por algún motivo no tienen algún servicio médico o seguro social, pues tienen al IMSS Bienestar, que es precisamente el IMSS Bienestar el que cubre de manera gratuita la atención médica de las personas que no cuentan con estos seguros. Finalmente, secretario, se canceló la licitación, la megacompra de medicamentos por un asunto de corrupción, lo anunció la presidenta. ¿Vamos a tener consecuencias en Sonora por esa cancelación con escasez de medicamentos?
Precisamente lo que anunció el subsecretario, Eduardo Clark, sí, ¿no? Subsecretario de Salud Federal, que además ha recibido la encomienda de coordinar toda esta compra consolidada, es que ellos están detonando en estos momentos, a consecuencia de la cancelación que mencionas, la vía, vamos a decir, o el modelo de adjudicaciones directas en aquellos casos en donde las condiciones lo permiten. Están rápidamente volviendo a realizar los procesos de licitación pública en aquellas en donde se tiene que llevar a cabo este proceso, por lo cual han comentado, y esto también pues es un tema de prioridad federal, recordemos que el abasto de medicamentos, material de curación y otros insumos de, en este caso, el IMSS Bienestar, pues está consolidado a nivel nacional. Están haciendo todo lo que está en sus manos y van a trabajar rápidamente para, pues obviamente, no causar problemas de desabasto o similares. Mientras tanto, en el estado de Sonora y en coordinación con la Secretaría de Salud Pública y los fondos que normalmente bajan tanto de la Federación como los que aporta el estado de Sonora específicamente al IMSS Bienestar, se lleva a cabo adquisiciones de los insumos, los medicamentos y el material de curación que son del uso más común, más urgente y necesario que en su momento hay en las unidades médicas, ¿no? Entonces esto obviamente permite mantener un abasto para que las unidades funcionen brindando los servicios de atención. Sí, doctor José Luis Salomía Segarra, secretario de Salud, muchas gracias, estamos en contacto, gracias por tomar esta entrevista. Muchas gracias, estimado Carlos, a ti y a tu auditorio. Gracias. Hasta pronto, ese secretario de Salud José Luis Salomía.